Uno, dos, tres. Buenas noches, estamos nuevamente aquí en el programa con Letras Paceñas y queremos dar la bienvenida en esta noche a- al secretario de Culturas Andrés Zarate, a la señora Alba María Pazoldán, a don Pedro Querejazo, a Guiomar Mesa y a Miguel Pecho. Vamos a tratar, el tema es la segunda edición del libro El Loco, pero antes de iniciar este conversatorio, vamos a ceder la palabra al secretario de Culturas. Por favor, Andrés. Muy buenas noches a todas y todas las que nos están observando a través de nuestra plataforma de Facebook. Un cordial saludo y agradecimiento a Yomar, a don Pedro Querejazo, a Alba por esta predisposición de colaborarnos y estar en este espacio de reflexión y debate que hemos elaborado, como también a Miguel Pecho, a Isabel y al resto del equipo de la Secretaría. Es importante recalcar que este espacio se enmarca en un programa que hemos presentado el día lunes y que finaliza mañana con relación a festejar el Día de la Literatura y las Letras Paceñas, que por ordenanza municipal debe celebrarse a nivel el municipio de La Paz el 28 de febrero en honor al natalicio de Franz Tamayo. En ese sentido, para nosotros esta semana ha tenido el objetivo de, por un lado, promover distintas obras y producciones literarias realizados por autores, sobre todo paceños. Por otro lado, hemos buscado generar espacios para conocer la vida, la complejidad que tienen ellos y ellas, darles un justo homenaje por lo que han aportado, pero también generar actividades que busquen liberar libros, generar interacciones con la población a través de lecturas colectivas, sabiendo que en estos momentos la mejor herramienta son las plataformas virtuales, toda vez que tenemos que resguardar y proteger sobre todo la vida. Como parte de este programa, hemos visto la necesidad de generar homenajes a grandes personalidades. En primer lugar, como señalamos, estamos iniciando un programa anual del festejo de los 100 años de Jaime Sainz, este personaje literario contemporáneo que sigue muy vigente, y consideramos que tenemos que de alguna manera sumar esfuerzos con otras instituciones para poder profundizar en su obra, en su pensamiento, pero también conocer cómo era él. En ese contexto, un segundo elemento fundamental para nosotros fue el hecho de generar este espacio para dar homenaje y hablar sobre la producción de Arturo Borda, que señalar que el maestro Arturo Borda es más reconocido por su obra pictórica, pero sin embargo también ha sido un escritor, un ideólogo, indigenista, feminista, pero también un activista político y sindical, que se dedicó también a explorar otras disciplinas como obras de teatro, en Guara, por ejemplo, y fue pionero del cine boliviano. En este contexto, para nosotros es fundamental el día de hoy generar este espacio para conocer de mejor manera quién fue Arturo Borda, cuál es su legado, cuál es su importancia, pero especificando un elemento esencial que es su obra literaria, sabiendo que él no es muy reconocido, pero ha generado uno de los productos que no fueron publicados por él, como El Loco, que es una de las publicaciones más importantes y reconocidas a nivel internacional de la literatura paceña. En ese contexto, para nosotros es fundamental mostrar en esta oportunidad también el trabajo que se ha estado desarrollando con relación a investigar, a conocer de mejor manera El Loco, que hace referencia también a un apodo o una designación que le dieron a él desde 1917, ¿no?, por haber pintado la cabeza del general Pando, y que es un texto que el gobierno municipal en el año 1966 tuvo un primer reto con los esposos Mesa Gisbert para generar una publicación, un ordenamiento del mismo, y que vimos que ahora, después de tantos años, era esencial trabajar de manera coordinada con otras instituciones, con un comité editorial, para volver a reponer esta obra, mejorar de alguna manera la propuesta
editorial que se desarrolló en 1966, y es que y en este sentido desde el 2018 es que hemos venido trabajando en generar esta producción, que es un paso de aportar para volver a poner este texto en circulación y que ojalá dé pasos a que otras investigaciones, publicaciones mucho más académicas de mayor investigación que se puedan desarrollar en los próximos años. En ese sentido, quiero aprovechar para agradecer al comité editorial que ha ayudado en el trabajo de edición de esta nueva publicación, como ser Alba María Paz Soldán, a Mauricio Sosa Crespo, don Pedro Querejasu y también al equipo de la Secretaría encabezado por Miguel Pecho. Esperamos que el próximo mes ya podamos entregar la publicación impresa, pero es importante para nosotros como antecedente generar espacio para conocer, profundizar lo que es Arturo Borda, pero sobre todo Loco. Muy buenas noches. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Y bueno, empezamos con este conversatorio y le voy a ceder la palabra a Alba María Paz Soldán, que es doctora en literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh. Fue miembro del comité editorial de la revista Ciencia y Cultura de la Universidad Católica Boliviana. El año 2000 participó como investigadora y coordinadora en el proyecto de elaboración del libro Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, financiado por el PIEP, Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, y actualmente es docente de la carrera de literatura en la Universidad Mayor de San Andrés. Alba María, te cedemos la palabra. Buenas noches. Gracias, Isabel. Yo tenía entendido que yo iba a ser la última, pero bueno, voy de primera. No hay problema. Bueno, yo quisiera, yo también celebro la edición del Loco, esta nueva edición que realmente espero que que va a poner en circulación y en conocimiento de más personas este texto. Este texto evidentemente es complejo, no es fácil de leer, pero pero también es muy fácil de entrar a él por cualquier lado. Es decir, uno puede agarrar el libro y empezar a leer por el principio, puede agarrar una página y quedarse en esa página y seguir adelante. Entonces creo que es como implica una experiencia de lectura muy interesante. Entonces yo desafío también al público en general a meterse a esta obra. Bien, quisiera yo señalar un poco el lugar que tiene esta obra en la literatura boliviana, y para eso voy a empezar hablando de uno de los gestos vanguardistas más importantes en toda la literatura latinoamericana, que fundamentalmente surgió en la década de los 20, ¿no? Entonces, uno de esos gestos más importantes, y que lo vamos a encontrar en El Loco de Arturo Borda, es la libertad de expresión para la búsqueda de lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, los manifiestos vanguardistas de la década del 20 no dejan de reiterar esa su adscripción a lo nuevo, a lo creado por el nuevo arte. Por ejemplo, el manifiesto de la revista Martín Fierro, firmado por Oliverio Girondo en 1924, dice: Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantos son capaces de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión que, al ponernos de acuerdo con nosotros mismos, nos descubre panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión. Términos semejantes se observan, por ejemplo, voy a ir al otro lado, en el manifiesto estridentista de 1923 en Puebla, México,
¿no? Ellos afirman de la posibilidad de buscar con un lenguaje la posibilidad de un arte nuevo, juvenil, entusiasta y palpitante, estructuralizado no bidimensionalmente, dicen, superponiendo nuestra recia inquietud espiritual al esfuerzo regresivo de los manicomios coordinados con reglamentos policíacos, importaciones parisienses de reclamo y pianos de manubrio en el crepúsculo. Nótese ese lenguaje, pero de todas maneras, digamos, lo que hay en todos estos es un desprecio al pasado y una búsqueda de lo nuevo. Y esto vamos a encontrarlo en casi todos los países, desde Chile hasta Venezuela, Nicaragua. Ahora, yo empiezo con estos ejemplos, pues en mis épocas de estudiante, yo escuchaba decir que en Bolivia no hubo vanguardia o que fue muy atrasada, pues surgía a finales de los 40 y en los 50. Pero resulta que escarbando un poco más en la literatura boliviana anterior a esa época, encontramos que sí hubo autores que sentían y tenían búsquedas semejantes, tanto en el lenguaje como en la comprensión de su época. Y el descubrimiento quizás más importante fue el que se hace con la publicación en 1966 en libro de los manuscritos que Arturo Borda dejó de El Loco. Y ahí está el trabajo de los esposos Mesa que nos ha permitido acceder a todo esto, ¿no? Y esto fue realizado y el esfuerzo de la Alcaldía de La Paz. Si bien es un descubrimiento tardío, puesto que estos escritos datan de antes de los años 20, por ejemplo, en 1921 el periódico La Patria publica fragmentos de Loco de Arturo Borda. Entonces, sí, son de antes de los 20 y son trabajados estos escritos intensamente, por lo menos en los siguientes 20 años, en la década del 20, 30 y hasta algo más en la década del 40. Todo esto nos permite decir que sí hubo vanguardia en Bolivia, solo que no se le prestaba la debida atención. Y quizás también finalmente son publicados solamente por el reconocimiento también tardío que recibe el autor por su pintura. Pero aún una vez publicada en 1966, esta escritura no es valorada, justamente porque primero modifica violentamente toda representación formal de la obra. Por ejemplo, y vamos a ver cómo ya en las palabras de Borda, que donde nos van a resonar y van a emparentarse con las palabras que hemos leído de los otros autores latinoamericanos, dice, entiendo, en El Loco, dice, entiendo que el objeto del arte es representar lo que no existe. 2 puntos, crear, ¿no? Entonces, para Borda, en realidad, la obra se proyecta como una página en blanco que espera, creando un vacío que se va a ir llenando con la escritura a través de escenas, de instantes que enmarcan una doble búsqueda. Esto es importante, instalada en el paradigma de la creación. La primera es la traducción de la experiencia de la escritura, es decir, lo que él va a llamar el soplo creador. Y la segunda, la construcción de un personaje plural, porque se fragmenta en varias realidades. Es un personaje colectivo, porque su lugar es el de todos. Es un lugar marginado y además porque es loco. Entonces, tenemos así esta cuestión del soplo creador que aparece al principio en el libro como este huracán que desde el comienzo se lleva a un niño, por lo mismo inocente que todo, inocente de todo saber anterior. Entonces el soplo creador toma a un niño y se los lleva a las tinieblas del acto creador, ¿no? Ahora, ¿cómo es este acto creador? Borda nos habla así de un ideal, o sea, hay una fuerza, un lugar a donde ir, y ese lugar es el ideal, y la fuerza va hacia ese ideal. Para Blanca Vitíster, ese ideal que está en Borda es un símil perfecto de Cristóbal Colón.
¿no? Porque es esa búsqueda de Colón como la búsqueda de Borda, así como Colón fue un loco, un insano, obsesionado por el ideal, se impuso el viaje, así Borda se impone también una ruta ideal. Una ruta ideal que no necesariamente va a ser conseguida. Generalmente también, y es muy claro en esta obra, esta búsqueda se siente, el autor, a veces el narrador, el personaje siente ese fracaso, el fracaso en esas búsquedas, ¿no? Entonces, y recoge, pero como lo importante es recoger esa experiencia vivida, eso se recoge en el texto, ¿no? Quizás una segunda cosa que quisiera decir es que aquí el libro es concebido en términos de una ruptura con la representación, sobre todo con la representación modernista que divinizaba la palabra. Precisamente por eso la cuestión del fracaso, de la frustración, es tan importante, porque el modernismo divinizaba la palabra, divinizaba al poeta y divinizaba la obra. En cambio, el trabajo de Borda propone, tanto de cara al narrador como de cara al lector, se presenta como el desquicio de todos los sentidos, y esto es lo más importante quizás, su paradójica reconstrucción. Entonces, lo que se hace es precisamente partir de ese desquicio de todos los sentidos y de la reconstrucción, ante lo cual se va a ir, digamos, encontrando dificultades y fracasos continuamente, y va a ser todo registrado por la escritura. Bien, quizás habría que señalar también un gesto del narrador de Loco que es importante. Es un gesto que consiste en la desidentificación con el medio social, una negación de su pertenencia social, y que se complementa con la identificación más bien con un medio particular, que sería el obrero desocupado. Para aquí es muy importante esa autobiografía que escribe en 1927, que lee Arturo Borda, o sea que está muy temprano también, o sea, en la década de los 20, donde él se identifica como un obrero desocupado, ¿no? Sobre todo marcando una definición del espacio marginal que es el que se adecúa al personaje de la obra. Bien, creo que con esto los invito a leer y a meterse, al público en general, a meterse en esta obra, y quizás esta nueva edición les va a permitir que mucho más gente conozca este texto, y como decía Andrés, aquí que surjan futuras investigaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Alba María. Y bueno, vamos a dar paso a la intervención de Pedro Querejazo Leitón, historiador del arte boliviano y crítico. Ha colaborado en varias publicaciones internacionales sobre el arte, la historia del arte. Es miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina y de la Sociedad Boliviana de Historia. Ha recibido distinciones importantes en Bolivia y en el extranjero en el campo de la investigación artística. Bueno, Pedro nos va a abordar todo lo que es el mundo de Borda acerca de la pintura y la literatura. Pedro, buenas noches, bienvenido. Pedro, estás sin audio. Gracias, Isabel. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias también a Miguel Pecho y a la Secretaría de Cultura, y a ustedes por abrir la puerta de su casa. Yo estoy aquí en este baile después de que durante décadas he oído debates sobre la obra de
Arturo Borda y su significado. Y uno de esos primeros fue justamente cuando oí uno que se hizo en el año 85 en el Espacio Patiño, que entonces era en la Mariscal, en el Prado, mejor dicho. Le oí a Blanca Vitúster decir que El Loco era la obra más importante de la literatura boliviana del siglo XX. No pude dejar de sorprenderme porque yo había intentado leer El Loco por entonces y no lo había entendido, claro. Después he seguido, pero a partir del año 83 he venido reuniendo fotografías y documentación sobre Arturo Borda, que se ha traducido en el libro que finalmente publiqué, que se llama Borda, 1883-1953, que pretende mostrar o pretendió mostrar a Arturo Borda como un artista visual, un poco haciendo como una especie de contrapeso respecto a esa creciente dimensión que, un poco con las palabras de Blanca Vitúster, se le había dado a la obra escrita de Borda. En el camino he ido vislumbrando un personaje muy complejo y una dimensión humana muy, muy difícil de asimilar y de asir. Y es parte de lo que quise, digamos, poco poner en evidencia en el libro que escribí. El problema de las miradas parciales es que siempre son parciales, nunca hay una mirada global y es muy difícil tener una mirada global e integral sobre un personaje tan complicado y tan complejo porque realmente hay muy poca información. Es importante el trabajo que hizo Ronald Roa Valterrama, que con documentación que tenía don Héctor Borda, armó una historia de Arturo Borda, de la persona y de su desempeño, aunque no sobre su arte y tampoco sobre su literatura. En todo caso, ese libro marcó una pauta que se publicó en 2010, porque situó al personaje en el tiempo. Y a partir de ahí uno puede vislumbrar una serie de facetas como el actor de teatro, el actor de cine, el hombre que hace los famosos cuadros y no solo actúa en cine, sino que dirige películas. Es decir, aunque en su hoja de vida, su autobiografía es un poco ampuloso y se atribuye cosas que no necesariamente hizo del todo él, como el decir que dirigió Guaraguara, que sabemos que fue obra concebida y dirigida por José María Velasco Maidana, tanto en el guión basado en una obra literaria muy conocida, pero también en la dirección y la definición del escenario. Pero sí es cierto que Borda terminó la dirección y la filmación de la película Hacia la Gloria, que se estrenó en 1932, poco antes del inicio de la Guerra del Chaco. Entonces, un poco parte de eso es las muchas facetas, el multifacetismo de un artista que ensayó y se desempeñó desde muy joven y ya desde personaje mayor en una serie de desempeños que nos cuesta acabar de entender y asimilar. En todo caso, parte de lo que pretendí con el libro que he hecho yo es mostrarlo como artista visual e inevitablemente en ese proceso tuve que enfrentar esa especie de leitmotiv que se ha dicho numerosas veces sobre la obra de Arturo Borda, que las pinturas ilustran el texto de El Loco. Y bueno, yo creo que eso es limitar tanto al texto de El Loco como a la pintura de Borda, y es limitarlo a Arturo Borda. Parte de lo que he pretendido demostrar es que él pensaba los temas y unas veces los pintaba y otras veces los escribía. Y a veces los escribía y los pintaba con un cierto rango de simultaneidad. Aunque, como ya señaló Alba María, el libro estaba básicamente escrito para 1920 y probablemente lo fue trabajando después, pero ya para 1920
el libro está escrito. Mientras que la mayor parte de las pinturas que se consideran o que se consideraron ilustraciones a la obra escrita son posteriores y sobre todo datan de la década de los 30 y 40 e incluso de principios de los 50. En todo caso, lo que a mí me interesa es que debemos considerar a Borda como un artista que maneja varios lenguajes simultáneamente y probablemente está pensando en términos escenográficos al escribir, así como al pintar, así como que cuando escribe está pintando. Y entonces, cuando uno lee el libro y mira las pinturas, hay una cierta concomitancia. Y las pinturas con el lenguaje visual desarrollan los temas de una manera específica y especial propia de las artes visuales que en el texto escrito maneja de manera diferente. Por eso yo creo que él es más grande en términos de creación artística, como bien señalaba Alba María, en cómo se manejan ambos lenguajes. Una de las cosas más evidentes es el famoso filicidio, en que en el texto él es el personaje, el niño abandonado, pero que al final es rescatado. Mientras que en la pintura del filicidio, el niño no es un recién nacido, es un niño que por lo menos tiene entre un año y medio, y por supuesto está muerto, porque la cerda se lo ha devorado para empezar. Y otro tanto puede ser analizarse y compararse con una serie de otras escenas temáticas, como por ejemplo el famoso cuadro del Yatiri, que es toda una construcción que él pude demostrar que él la concibió primero, la hizo posar, la fotografió y después la pintó. Y además no solo copió la fotografía, sino que creó todo un universo en el que sitúa al Yatiri que había posado en el patio de su casa en un escenario en el lago Titicaca con una dimensión andina mucho más trascendental. Entonces, lo que yo he querido resaltar, y por eso me interesa Borda, es que siempre está pensando más allá de lo que nosotros podemos incluso pensar. En mi libro también traté de un poco asociarlo con lo que otros pintores hacían y realmente esa asociación es más difícil. Porque por un lado él era un artista muy clasicista, abominó de los ismos, pero por otro lado manejaba el simbolismo con un sentido de precognición muy notable y de anticipación y de vanguardia, como señala Alba María, que es absolutamente notable. Quizá la forma de las pinturas no sea tan vanguardista como que los temas y cómo maneja los temas en las pinturas. En todo caso, hay un paralelismo que tampoco debe ser considerado como paralelismo, sino la obra de Borda es integral, se expresa en el lenguaje visual de la pintura. Él se manifiesta como escultor. Nunca he podido encontrar una obra esculpida por él o elaborada por él en escultura, pero en su autobiografía se menciona también como escultor. Y que habría hecho grabado, solo se conoce un grabado de él. Y bueno, dibujos, infinidad de dibujos. Y por supuesto en su autobiografía hay unas cifras un tanto sobredimensionadas, en mi opinión, sobre la cantidad de obras que hizo. Pero al margen de ese manejo que Borda hace, porque en última instancia su autobiografía, como el libro mismo de Loco, es tanto ficción como narración relativa y es tanto ensoñación y relato realista, porque si uno mira el filicidio es de una crudeza realista, mientras que otras obras, y por ejemplo, como interpreta Claudia Pardo el tema del Yatiri respecto a lo que es la pintura, hay unas dimensiones que son totalmente distintas y mucho más amplias que lo que podemos ver tanto en el texto escrito como en la pintura. Borda es más grande que todo eso, por eso me parece una maravilla que la alcaldía se haya puesto a la tarea de publicar esta obra, porque mira, desde el 66 hasta esta parte han pasado 6 décadas, mucha agua bajo los puentes, como se dice, y probablemente el releer a Borda, que no es fácil. Alguna vez leí a alguien que su novela favorita, una candidata a Miss no sé cuántos, dijo que su novela favorita era El Loco. Yo estoy seguro que nunca la entendió, porque
Es una obra muy difícil de leer porque es un compendio, una amalgama, un collage de cosas que además, dicho sea de paso, fue la gran tarea que hicieron José de Mesa, Teresa Esbel y Alcira Cardona de compilar los cuadernos que eran sueltos, que nunca nadie los conoció como una obra, sino solamente como los cuadernos que han dado lugar a esa transcripción del 66 y sobre la que se ha hecho con, entiendo, pequeñas modificaciones más algunas ilustraciones, lo que nos reúne ahora, que es la reedición de Loco. Por eso me alegro mucho yo personalmente de que se haya tomado esta iniciativa y en la medida que ha sido posible he estado metido en ese baile, como lo estuve desde el año 83 en adelante, que se celebró el centenario de su nacimiento con una mini exposición en el museo, en la cual Roa expuso los manuscritos de Loco. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, seguimos con esto e invitamos a Guiomar Mesa a exponer. Guiomar es artista plástica, licenciada de la carrera de artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Es hija de Teresa Kisber y José de Mesa, quienes gestaron la primera edición de Loco en 1966. De 1991 al 2015 ha participado de importantes bienales internacionales y exposiciones colectivas e individuales, además de haber expuesto tanto en el interior del país como en el exterior. Ha ganado importantes distinciones como el Gran Premio Salón Pedro Domingo Murillo y primer premio de dibujo también en el Salón Pedro Domingo Murillo. Le damos la palabra a Guiomar. Bienvenida, Guiomar. Muy buenas noches a todos. Bueno, mil gracias por la invitación. Si estoy acá es porque mis padres ya no están y si hubieran estado estarían muy contentos y felices por la nueva edición de Loco de Borda. Bueno, a nombre de mis hermanos y mía, quiero agradecer a la alcaldía por haber vuelto a incorporar el prólogo a la primera edición de 1966, firmada por mis padres. Voy a hablar un poquito sobre la relación que conozco que han tenido mis padres con la obra de Borda. Bueno, decir lo que todos saben, que una vez que el crítico norteamericano Cannaday escribe unas palabras elogiosas sobre el cuadro de los padres de Borda, mis padres, sobre todo mi padre, ve la importancia de difundir y dar a conocer y promocionar la obra de Borda. Entonces se da la tarea de organizar una gran exposición que se realiza en junio de 1966 con el auspicio de la alcaldía, ya que mis padres eran parte del consejo de la alcaldía y organizan, junto con Héctor Borda, consiguen reunir como más o menos unos 100 cuadros aproximadamente y escriben el catálogo de esa exposición, que lo tengo aquí como un gran recuerdo y lo atesoro mucho. Y en este catálogo es que ellos hacen todo un estudio introductorio a la obra de Borda, dan una biografía, lo ponen en el contexto de la época, hablan de la obra de otros pintores como García Mesa, como Dávalos, también mencionan la relación de rivalidad que había con Guzmán de Rojas, que era, digamos, el factotum de esa época y que estaba con el indigenismo y la rivalidad que había entre ellos. Y eso que mis padres fueron discípulos de Guzmán de Rojas porque iban al taller a pintar, ellos querían ser pintores, entonces sí tuvieron una relación directa con Guzmán de Rojas, no así con Borda, a quien conocieron, pero no tuvieron una relación directa. En este catálogo además hacen un análisis de la obra, explican lo desigual que era su obra, así sus grandes obras como obras de menor factura, hacen análisis de algunos cuadros como la crítica del arte, el retrato de los padres, análisis de los paisajes,
mencionan la cantidad de bocetos que hacía Borda preparatorios para su obra, así como que no trabajaba directo del natural, sino a través de apuntes y en algunos casos de fotografía. Bueno, entonces es en ese año cuando mi padre propone en el mes de septiembre, bueno, antes propone a Alcira Cardona y trabajan con ella los papeles del Loco, que según me contaba mi madre, es verdad, no tenían una estructura muy organizada y eran, bueno, unos papeles que trataron de organizarlos de alguna manera y decidieron hacer la publicación, le propusieron a la alcaldía publicar la obra. Alcira Cardona era de la idea de hacer un estudio, ¿no? Ya que eran tan extraña la obra y estaban así los papeles, y hacerlo con calma y dejar para después la publicación. Pero mi padre fue de la idea de lanzarlo inmediatamente para no perder el material, para no perder esa euforia, digamos, y el éxito que había tenido esa exposición organizada con la alcaldía, y así realzar la obra de Borda. Es así como mis padres escriben también la introducción a la obra original del Loco, el prólogo, donde se toma parte de este catálogo y que es un poquito más amplio y hacen un poco más de referencia a la parte literaria, relacionándolo con Jaime Freire, con Reynolds y el modernismo, ¿no? Y en la obra pictórica lo relacionan con el simbolismo mucho y un poco con el surrealismo. Y consideran que algunos de sus estudios de color y abstractos son como una anticipación del op art. Entonces, eso es más o menos lo que veo de la relación de mis padres con Borda. A raíz de esta exposición y que organizaron con Héctor Borda, yo tengo un recuerdo así muy vago de estar en algún lugar, me imagino que era la casa de Héctor Borda, muy pequeña, porque yo estoy viendo a las personas como a la altura de las piernas, digamos, y muchos cuadros que no recuerdo, ahí algunos de paisaje, así, pero algo muy, muy borroso, digamos, en mi vida, ¿no? Entonces, como organizaron con Héctor esta exposición, Héctor les regaló justamente el estudio 3 que estaba en casa de mis padres y posteriormente otro amigo de ellos, un constructor de apellido Brito, les regaló una latita que nosotros le llamábamos el torito de Borda, que es un toro precioso que tiene un trabajo de espátula, de color y de atmósfera del paisaje muy bonito. Y que bueno, en la actualidad eso está en la colección del Museo Nacional de Arte, fue con los cuadros que donamos junto con la biblioteca y el archivo fotográfico de mis padres, donde también hay todas las fotografías que ellos pudieron coleccionar o hacer de la obra de Borda, junto con todo el gran archivo fotográfico que hicieron sobre el arte boliviano, ¿no? Entonces, además, mi padre, cuando estaba dirigiendo el Museo de la Catedral, habló con la familia para esta silografía, este grabado al que ha hecho Pedro referencia, se hiciera un tiraje de unos cuantos ejemplares como para seguir revalorizando y seguir propagando, digamos, la obra de Borda, ¿no? Debo decir que mi padre, uno de los méritos que tal vez no es tan conocido, fue un gran gestor cultural. Le encantaba organizar exposiciones de toda índole para dar a conocer a mayor cantidad de gente el arte boliviano. Eso es lo que sé y conozco de la relación y los escritos. Bueno, posteriormente a este catálogo y al prólogo del libro del Loco, ellos siguieron hablando y estudiando la obra de arte de Arturo Borda a través de artículos de periódico, algunos folletos en sus libros de arte, y considerándolo un artista genial, que se anticipó a su tiempo y de una obra de arte muy, muy particular. Mi relación como artista con la obra de Borda, debo decir que es uno de mis pintores favoritos. También, además, un recuerdo de pequeña, cuando mi madre dirigía el Museo Nacional de Arte, pues yo paseaba a las salas y había la sala de
de Arturo Borda, que realmente la extraño, ¿no? Donde está seguro, bueno, Pedro, que también ha dirigido el museo y ha visto esos cuadros en el museo, que era tan lindo que estén, digamos, a disposición y que estén en exposición. Estaban el retrato de los padres, el retrato de la madre, el retrato de Héctor Borda, en fin, ¿no? Era toda una sala donde uno podía disfrutar de alguna manera la obra de Borda. Yo considero, como ha dicho Pedro, o sea, yo al principio leí la obra de Borda, fui leyendo de manera fragmentaria desde 1985 más o menos, donde tenía la primera edición del Loco de Borda, que me la regaló mi madre. Justamente, Pedro, que hiciste referencia a ese encuentro organizado por Patiño, que yo lo tenía en mi memoria, pero no encontraba el dato y decía, de repente estoy equivocada. Justamente ahí que mi madre también presentó una ponencia donde comparaba la obra literaria con la obra pictórica de Borda, me regaló la edición del Loco, que yo fui leyendo así por fragmentos durante los años. Y al principio es verdad que, como mucha gente, quería hacer una transposición, digamos, entre lo escrito y la obra pictórica de Borda. Y ya con el tiempo la fui viendo como una totalidad, ¿no? Como obras complementarias. Yo creo que Borda, bueno, es un artista de total actualidad, porque en cuanto a pintura, muchos de sus cuadros son una tesis, ¿no? Él presenta una serie de ideas de lo que él piensa que es el arte, de lo que él piensa que es la sociedad de su época, etcétera, etcétera. Entonces son cuadros donde están puestas muchas de sus ideas. Y en cuanto a la obra escrita del Loco, yo creo que es muy importante y, bueno, yo lo veo como artista visual, artes visuales siglo XXI, su importancia por lo fragmentaria de la obra, por lo inacabada y por eso infinita y abierta, porque salta de un género a otro dentro de la misma obra, hasta casi salirse, digamos, de la obra, y porque reflexiona sobre la naturaleza del arte. O sea, antes de eso, antes del siglo XX, los críticos de arte, los filósofos hablan sobre qué es el arte, ¿no? Y los artistas se dedican a interpretar el mundo a través de su obra. Es en el siglo XX donde empieza el arte a cuestionarse a sí mismo sobre su naturaleza, ¿no? Y Borda hace lo mismo. Borda es un artista que en su obra misma se cuestiona sobre la naturaleza del arte. Y en ese sentido me parece de actual vigencia, importancia, visionario para la época donde él hizo estas dos obras. O sea que, y en una parte de la obra le preguntan, ¿y tú quién eres? Le pregunta, está el Loco y nosotros, y le dice, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy el arte, síganme, ¿no? La locura, el Loco, la locura es el arte, porque necesitas estar fuera de esa convencionalidad, con esa irreverencia, con ese cuestionamiento, todo lo que implica un pensamiento creativo, ¿no? Que lo pone como tesis ahí en su obra y lo pone en sus cuadros. Entonces, bueno, más todo lo que ya se ha estudiado y visto, hablo un poquito, digamos, como concepto, y bueno, yo no soy especialista ni nada, hablo desde lo personal, desde mi experiencia de haber disfrutado, admirado la obra pictórica primero y luego la obra literaria, ¿no? Porque yo creo que el arte es importante que tenga, bueno, siempre tiene, ¿no? Contenidos, siempre plantea cosas interesantes y nos ayuda a reflexionar sobre el mundo que vivimos y sobre distintos aspectos. Mis padres hubieran estado, como digo, muy contentos de esta reedición y quiero valorar y decir que desde esa época del 66 a este tiempo, agradezco a todos los investigadores que se han metido a trabajar la obra de Borda, como tu obra, Pedro,
de que tiene una magnitud así increíble. Has barrido, digamos, con datos, información, comentarios, que es para nosotros los artistas plásticos y para todos un gran regalo, o la obra que ha hecho Roa, también todos los artículos que están en La Mariposa Mundial, los estudios que ha hecho Blanca Vitluster con Albita, con Ana Rebeca Prada. Bueno, o sea, me voy a olvidar porque son de muchos, lo cual nos llena de alegría, que valoremos lo nuestro y que de 50 años eso no haya quedado en nada, sino que se han hecho muchos más estudios, muchos más, en mucha más profundidad, y que podemos valorar ahora la obra de Borda en su totalidad, y ojalá se siga difundiendo. Así es que, bueno, muy agradecida, y como les digo, es personal, y agradezco también a nombre de mis hermanos que esté ese prólogo, y ya, eso es. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias de verdad por todo lo que has expuesto. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a Miguel Pecho, editor de la Secretaría Municipal de Culturas, y él nos va a comentar algo de esta segunda edición de El Loco. Miguel. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, buenas noches. En primer lugar, les agradezco mucho su participación, Yomar, Pedro, Albita. También a ti, Isabel, gracias por la presentación y la presencia también del secretario de Culturas. Efectivamente, esta publicación yo creo que es una cuestión importante, al menos desde la institución se la ha asumido así, puesto que uno de los principales objetivos era hacer accesible la obra, porque hoy en día es de muy difícil acceso para la población, y es un primer, es un primer paso de una serie de acciones que se están tomando como secretaría, tanto para valorizar el patrimonio artístico del municipio y el patrimonio inmaterial, como para promover también la lectura y la escritura creativa en el municipio. Es en ese sentido que hemos visto como pertinente la publicación de El Loco para democratizar su acceso, pero también para promover que los lectores, no solamente de La Paz, pero principalmente paceños, puedan adentrarse en este texto que resulta ser tan interesante por todo lo que ustedes ya han expuesto. En ese sentido, para que sea de conocimiento de la población, para que vayan haciéndose una idea de cómo más o menos hemos procedido con el trabajo, si bien esta edición surge en su gestión, o al menos en sus primeros pasos, el 2018, es recién hasta este 2020 que ya hemos concretado, digamos, la conformación del consejo editorial con el cual hemos trabajado para el establecimiento de criterios que se han seguido que se están siguiendo en la publicación del Loco. En primer lugar, el texto va a consistir en una publicación de un solo tomo que contiene de forma íntegra los 3 tomos que conformaban la edición del 66, la primera edición, y viene acompañada, como ya nos decía Yomar, del prólogo que escribieron Teresa Gisbert y José de Mesa. Bueno, una vez ya establecidos estos criterios editoriales, hemos procedido a aplicarlos ya al texto que teníamos transcrito, y siempre cuidando el conservar el estilo del autor, que precisamente por todo este impulso vanguardista que él tenía, y además del genio creativo de Borda, digamos, que lo caracterizó, sí, es un texto que no es un texto regular a lo largo de su desarrollo, pero sin embargo se han tomado decisiones como correcciones de erratas evidentes que pueden ser consideradas ajenas a la escritura de Borda, también a la transcripción de
de los cuadernos para la primera edición y que también pueden ser atribuidas a errores del cajista de la imprenta. De igual forma, hemos procedido con una actualización ortográfica, quitando haciendo caso, bueno, quitando las tildes diacríticas en palabras como solo. También hemos uniformado la ortotipografía del texto, básicamente con el uso de cursivas para las negritas de la edición del 66 y también para el uso de comillas para señalar la continuidad de diálogos. Una vez más les digo, se ha procurado en todos los casos mantener el estilo del autor sin alterar y no alterar el contenido del texto. Y es de ese modo que se han procedido a estas correcciones mínimas. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, estábamos esperando algunas consultas en el Facebook, pero más que consultas, lo que tenemos son felicitaciones y, bueno, admiración a los panelistas, ¿no? Simplemente eso y, bueno, felicitarlos también por el trabajo que están haciendo. Miguel, creo que Cristina tenía que estar acá para dar unas palabras, pero me parece que no. Isabel. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, secretario. Dejamos la palabra a Andrés, por favor. Solo queda agradecer nuevamente, ¿no?, por la participación de don Pedro, de Alba, de Yamir, por todo este trabajo que están desarrollando en tratar de, en nuestras exposiciones, explicarnos quién fue Borda y la importancia del loco, pero sobre todo por el esfuerzo que han demostrado en tratar como parte del equipo editorial de generar esta nueva versión que esperamos, como señalaba anteriormente, en el mes de marzo poderla presentar ya impresa. Estamos ultimando algunos detalles, pero conscientes, como decía doña Alba, que es fundamental que esta nueva edición sea una base para promover una investigación más profunda, estudios y nuevas propuestas, ¿no?, con relación a cómo ordenar, cómo plantear el loco, sabiendo su complejidad y la dificultad que lo han señalado. Solo queda en ese sentido esperar que nos veamos muy pronto. El día de mañana estamos con la celebración del homenaje al Día de las Letras Paceñas a las 7 de la noche por Zoom en La Paz Culturas, que esperamos que nos acompañen, donde además vamos a presentar una edición también que hemos hecho sobre textos inéditos de Franz Tamayo, en esta idea de promover y reforzar e impulsar la producción literaria en nuestro país y sobre todo del municipio. Sin otro particular, muy buenas noches, que viva las culturas, que viva Borda, que viva la literatura y a seguir trabajando. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.